Fútbol AMR Sports presenta su edición Euroamérica 2 MLL24, con toda la información, análisis y opinión de los eventos continentales más importantes de selecciones nacionales. Todo el cubrimiento de la UEFA Euro Alemania y la CONMEBOL Copa América Estados Unidos, lo encuentra en estas ediciones especiales con nuestro presentador y director número 1 Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, esta es su edición Euroamérica de Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando muy cordialmente en este día, jueves 11 de julio. Ya tenemos listas las dos finales, la final de la Eurocopa que jugarán Inglaterra y España y la final de la Copa América que jugarán Colombia y Argentina. Ambas finales el próximo domingo, la final de Europa a las 2 de la tarde y la final de la Copa América a las 7 de la noche. También vamos a tener lo relacionado a lo que fueron los dos partidos el día de ayer, donde los ingleses doblegaron a los holandeses en el último minuto y donde la selección colombiana con mucho sufrimiento superó a la selección de Uruguay. Como siempre saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes estuvieron atentos en estos días que estuvimos haciendo programa. Un avisito parroquial para todos ustedes, y es que mañana viernes no vamos a tener programa, mañana viernes estaremos de descanso, el día de pasado mañana sábado tendremos el previo de lo que será el partido de consolación por el tercer y cuarto lugar, que en la Copa América jugarán Uruguay y Canadá. Ese partido no se juega en la Eurocopa de Naciones, se abolió ese partido, el tercer y cuarto lugar, así que la definición de tercer y cuarto puesto para efectos de la Eurocopa se definirá por el equipo de mayor puntaje o el que tenga mejor promedio entre los seleccionados que llegaron hasta las semifinales, como la selección francesa y como la selección holandesa. Bueno, para hablar de los partidos que se jugaron en el día de ayer, vamos primero al de la selección colombiana de fútbol, un partido muy sufrido el que le tocó al combinado colombiano, tomando en cuenta diversos factores. Primero, el rival al que se iban a enfrentar, Uruguay, que por tradición, por historia y por idiosincrasia cultural futbolística, Uruguay iba a imponer el camino de la garra, el camino de el luchar hasta el último minuto, de no dar ninguna bola por perdida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pasó con la selección de Uruguay, a la que Colombia se enfrentó con mucha solvencia en el primer tiempo y con el aguante, como se dice, en la segunda etapa. Entonces, para hablar de ese partido, debo decir que Colombia hizo lo que tenía que hacer, marcar un gol en el primer tiempo, cuando ya Uruguay había generado oportunidades de gol, cuando ya Uruguay había tenido cómo y con qué llegar al arco contrario a través de 3 tiros de distancia de Darwin Núñez, que se fueron afortunadamente desviados para los intereses colombianos, pero un delantero de esos normalmente en su club o en su selección nacional, cuando le llega el momento y le dan la papaya, normalmente la mete, pero ayer Darwin Núñez, que había tenido esas 3 oportunidades de gol, se las comió, mientras que el equipo colombiano trató de sostener la pelota, trató de por lo menos buscar hacerse con el control del balón, independiente de la propuesta del fútbol físico de su rival, pero Colombia siempre buscó sostener la pelota, no llegar en cantidades desproporcionadas al arco contrario, porque no se trataba tampoco de llegar como loco al arco defendido por Sergio Rochet y descuidarse atrás, no, había que llegar con propiedad en el momento en que se pedía la pelota, pero cuando se pedía que se hiciera el fútbol físico, ahí es cuando el equipo colombiano por lo menos mostró la jerarquía, la carta de la que están dotados algunos de los jugadores o la mayoría de los jugadores. Falta ver cómo se va a emplear a fondo Néstor Lorenzo utilizando a los que llamó y casi no les da un minuto, pero bueno, se trata de hacer juicios de valor sobre los equipos, hacer juicios de valor sobre una selección colombiana que se comportó a la altura de lo que fue una semifinal, y más tomando en cuenta el reto físico que nos iba a imponer la selección de Uruguay. Eso fue lo que pasó en el partido de anoche, en el que Colombia logró ganar gracias a un repertorio que ya tiene en su haber, como es el de la pelota detenida o el balón quieto de costado, un lanzamiento de tiro de esquina,
otra vez cobrado como con la mano de parte de James Rodríguez y el amigo Jefferson Lerma, que aprovecha la lentitud de reacción del zaguero central uruguayo y la mala salida del arquero Sergio Rochet, que yo no sé a qué salió, pero eso es más virtud del jugador colombiano, que la invocó en el fondo de la red para el 1-0. Ya a partir de ahí Colombia empezó a manejar mejor la pelota, Colombia empezó a hacer tiempo para controlar el partido y controlar la pelota, tomando en cuenta lo que mencionamos del fútbol físico de los uruguayos, que impusieron su garra, impusieron su enjundia, pero a veces con el desmedido juego brusco que les llevó incluso a recibir una tarjeta amarilla y a perder por lesión a Rodrigo Bentancur. Ahí es cuando Marcelo Bielsa tiene que hacer unos cambios, ahí es cuando Marcelo Bielsa tiene que darse cuenta que no le quedan herramientas para poder suplir a jugadores que en el caso de la selección de Uruguay estuvieron ausentes, pesaron mucho las ausencias de Nández, la ausencia de Ronald Araujo y de Viña, jugadores que fueron fundamentales y que vienen siendo fundamentales en lo que es el funcionamiento del equipo uruguayo. Eso fue lo que pasó en gran parte del partido, pero aquí viene lo importante, y es que cuando ya estábamos listos para irnos al camerino, para refrescarnos y para volver a replantear algunas cosas que habíamos hecho mal en el primer tiempo, porque es que el primer tiempo sí, por el gol fue brillante, pero hubo momentos en los cuales nos dejamos llevar por el fútbol físico de los uruguayos, y eso fue lo que hizo que Daniel Muñoz cayera en la trampa, fuera irresponsable y dejara a Colombia con 10 jugadores. Primero le habían dado tarjeta amarilla por una falta innecesaria al borde de la línea lateral, costado occidental, parte norte del campo o parte izquierda del campo. Para quienes tuvieron la oportunidad de ver la transmisión por televisión, ahí recibió una tarjeta amarilla, digamos que innecesaria, porque pudo haber detenido al jugador uruguayo de otra forma, pero en el codazo cuando se presentó esa reyerta y Daniel Muñoz, que es tan calentoncito, pues se dejó calentar, y ahí es cuando se produce la segunda amarilla y por ende la tarjeta roja. Desde el Banco de Colombia estaban pidiendo revisión del VAR porque consideran ellos que no daba para expulsión esa jugada, pero es que la expulsión no es por el codazo en sí, que si se hubiera presentado en la cara se hubiera dado roja directa, pero como el codazo se presentó en una zona sensible, pues sí, amarilla, ¿qué más da? Pero lo de la expulsión no es por el codazo en sí, sino por la doble amarilla. Sabía Daniel Muñoz que tenía una amarilla encima, estaba advertido, y como no hizo caso, se dejó calentar, entonces pum, tome la tarjeta roja, y ahí es cuando Colombia se queda con 10. En el segundo tiempo, el equipo colombiano trató de sostener la pelota, trató de estar lo más lejos posible del arco uruguayo, pero vienen dos factores que fueron fundamentales para que Colombia cambiara de actitud. El primer factor, la patada que recibió, o la doble falta que recibió Richard Ríos, que el juez no advirtió, sino solamente ya cuando James Rodríguez le protestó y que le acarreó la tarjeta amarilla al 10 colombiano. Ahí es cuando el árbitro se dio cuenta que Richard Ríos no podía continuar en el campo de juego. Además, yo le doy un consejo de perro viejo a Richard Ríos: si sabe que está lesionado, ¿para qué hace ingresar al cuerpo médico? Después se levanta de pie, camina unos metros y después se desploma pidiendo atención médica o que lo retiren en camilla porque ya no puede más. Ese cambio lo pudo haber manejado de una manera más inteligente, pero bueno, ese es el primer factor. El segundo factor, que ya James Rodríguez, como estaba caliente con la protesta hacia el árbitro, con la tarjeta amarilla, además merecida justamente, pero igual también pienso que ahí al árbitro le faltó manejar mejor el criterio disciplinario, porque a Richard Ríos en esa jugada sí lo cosieron a patadas. Tuvieron que meter cambios, tuvieron que meter a Kevin Castaño, tuvieron que meter a Mateus Uribe, contención en la zona de la mitad, pero se pierde gestación, se pierde quien maneje la pelota, se pierde talento y creatividad, y se apuesta por una propuesta de resistencia, por una propuesta de fortaleza física, pero más apostando a que Colombia conservara el 1-0 que a tratar de hacer un segundo. Incluso Mateus Uribe tuvo una oportunidad clarísima, o dos oportunidades clarísimas, de liquidar el asunto. Un remate que se fue desviado después de una entrega mal compartida de Sergio Rochet con su colega, con su defensor, y después un mal saque de banda de los uruguayos
que terminó en un contraataque en corto colombiano y Mateus Uribe, que estaba dentro del área, casi que sobre el punto penal, le pegó también, pero de todas maneras lo de el amigo Mateus Uribe es una clara demostración que lo que estaba haciendo era principalmente cumplir misiones defensivas antes que animarse al ataque, pero bueno, esas son oportunidades que no se pueden desperdiciar. Conclusión, Colombia jugó un primer tiempo por lo menos aceptable, tomando en cuenta que los uruguayos en el comienzo del partido tuvieron la iniciativa, nos arrinconaron, los 3 remates de Núñez atestiguan que a Uruguay le faltó eficacia, la misma que le sobró en el partido frente a Bolivia y que le sobró en el partido frente a Panamá en la fase de grupos, pero en estos partidos, bueno, contra Brasil tuvieron la fortuna de que los brasileños no concretaron y aquí Colombia les concretó en la única que se podía por lo menos contar como oportunidad de gol, salvo otras llegadas en las cuales hubo un remate de Richard Ríos que tapó el arquero Rochet y una oportunidad de cabeza que se come John Córdoba a la salida de un centro por la zona izquierda de parte de Lucho Díaz. Pero bueno, sobre Lucho quiero detenerme ahora. Lucho es un jugador todoterreno, es un jugador que tiene un despliegue físico enorme, que tiene un despliegue en todos los sentidos de la palabra, pero de todas maneras a Lucho hay que protegerlo muchísimo y hay que acompañarlo mucho más. Me sirvió o me encantó que tuvieran rotación Lucho Díaz con John Arias, uno pasando a la derecha, el otro pasando a la izquierda, y ahí es cuando a través de esa movilidad confundieron a los zagueros centrales del equipo uruguayo o a los laterales que tenían que cubrir esa zona. Eso fue lo que pasó con la rotación entre estos dos muchachos y James pues en la de siempre, asistiendo, colaborando con todo el mundo, pero en el segundo tiempo se dejó calentar en esa jugada en la cual casi masacran a Richard Ríos, se gana una tarjeta amarilla y el técnico lo tiene que sustituir para evitar perderlo para la final frente al equipo argentino. Bueno, esas son las conclusiones que tengo sobre la victoria del equipo colombiano. Más bien sí me pareció bochornosísimo y muy malo lo de los uruguayos al final, eso de buscar peleas en donde no las hay cuando sobreviene una derrota. Eso es típico del fútbol uruguayo, que cuando pierden son especialistas en armar reyertas y en eso por fortuna no cayeron ninguno de los jugadores colombianos, pero esperemos que después del reporte que entregó la Conmebol se tomen las medidas disciplinarias. Incluso hubo angustia que afortunadamente fue resuelta porque se decía que iban a reportar como expulsado al arquero Camilo Vargas, pero resulta que no hay un reporte certero. Es más, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol recibieron información y no hay ningún otro jugador colombiano expulsado por esos incidentes que pasaron al final. Bueno, con eso terminamos el comentario de lo que fue anoche el partido de Colombia-Uruguay. Vamos entonces a la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que tiene que ver con la victoria de Inglaterra en la Eurocopa frente a los Países Bajos y que lo tiene instalado ya en la final frente a la selección de España. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@futbolamr-sports-colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @futbolamr-sports y en Instagram como @futbolamr-sports-colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Ya el equipo de Inglaterra consiguió su clasificación a la final de la Eurocopa, ganándole a los Países Bajos 2-1, una selección de los Países Bajos que en los últimos partidos, pues por lo menos contra Turquía supo darle vuelta al marcador, pero ayer contra Inglaterra se murió con la nevera llena por culpa de Ronald Koeman, que no utilizó las variantes a su debido tiempo, permitió que el equipo inglés se hiciera con la pelota, permitió que Inglaterra le manejara la mitad de la cancha, le copara todos los ángulos y todas las parcelas posibles. El equipo holandés nunca tuvo reacción, solamente el gol y ya, con eso creyeron que ya tenían liquidado el partido,
pero al frente un equipo, no importa que esté jugando mal, que haya clasificado o que haya pasado a la fase de grupos haciendo apenas 5 puntos, un puntaje o un porcentaje absolutamente malísimo para un equipo de la categoría de Inglaterra en la Eurocopa, pero de todas maneras este equipo de los Países Bajos por lo menos volvió a cobrar la importancia que tenía con Van Gaal hace 2 años en el Mundial de Qatar. Pero en cuanto al desarrollo del juego, el equipo de los Países Bajos tuvo oportunidades de gol, no la supo concretar ni de pelota quieta, ni de pelota en movimiento, ni de remate de media distancia. Gakpo desaparecido del partido, Weghorst, que fue el que se paró o se plantó para que le pivoteara el balón a Raimundo y todo el mundo, no lo hizo con toda la absoluta propiedad. En cambio los ingleses fueron soltando hasta que dieron en el clavo con ese segundo tanto que les permite estar en la final de la Eurocopa. Pero lo de los Países Bajos, imperdonable que un técnico conocedor como Ronald Koeman, de lo que es la esencia del fútbol holandés, se muera de hambre con la nevera llena, y lo que es más grave, que permita que Inglaterra le avance o le transicione hasta el último cuarto de cancha. ¿Por qué lo permitió transicionar? Pues porque el equipo de los Países Bajos, al conformarse con el 1-0 inicial, lo que hizo fue echarse demasiado para atrás, ver a Inglaterra jugar, y cuando reaccionó se encontró con un Jordan Pickford inmenso, con un Pickford que demostró que es un arquero de élite, de jerarquía. Todavía le falta, por supuesto, pero de todas maneras Inglaterra y Holanda con todo, y la victoria inglesa sobre el último minuto mostraron sus virtudes y también pelaron el cobre con sus defectos. Y cuando uno pela el cobre con los defectos es porque algo no está bien, y cuando algo no está bien es porque definitivamente o faltan herramientas, o falta mano del técnico, o falta que los jugadores que estén le metan actitud como le metieron los colombianos en la semifinal de Copa América anoche ante Uruguay. Entonces, lo de Inglaterra, para concluir, va mejorando de a poco, pero eso no quiere decir que ya son campeones. Tienen que probarse frente a un equipo de jerarquía como es España. Como lo dije en el programa de ayer, España se parece mucho a la España del 2010, del 2008 y del 2012, en el sentido que le gusta la circulación de pelota, pero se diferencia en que esa España del 2008 al 2012 era una España horizontal, una España de toque lateralizado para los costados, para tratar de distraer al rival. Esta España es un poquito más vertical y más de juego directo. Vamos a ver cómo responde ese juego directo de los españoles frente a un equipo inglés que todavía tiene muchísimo para mejorar, pero este equipo inglés con Southgate y todas las críticas que le puedan caer, porque no se les olvide que en Reino Unido al técnico de la selección de Inglaterra no lo tenían como favorito, más bien le estaban metiendo mucha presión, más bien lo estaban como que apretando a ver si llega a la final de la Eurocopa, porque si no lo lograba lo tenían casi que con pie y medio afuera de la selección de Inglaterra, pero contra todos los pronósticos Southgate logró llegar a una final. En el desarrollo del partido, bueno, el gol de los Países Bajos, un gol bien concebido, un gol en el cual se repite una vez más aquel viejo repertorio de la famosa naranja mecánica, pero después una mano inocente de un defensor que le había hecho todo bien en el resto de la Eurocopa, pero en estas semifinales no sé por qué se nubló, una mano revisada por el VAR, cobran penalti y Harry Kane, que no perdona desde los 12 pasos, pone la primera piedra, y cuando ya todos estábamos esperando que esto se definiera o en el alargue o en la serie de lanzamientos desde el punto penal, ahí es cuando viene el descuido de los holandeses y la perfección del aprovechar la angustia del rival por parte de los ingleses, y ahí colocan el 2-1. Eso fue lo que pasó ayer en el partido de Eurocopa. La campaña de los Países Bajos, pues digamos que no es tan mala, pero esta equivocación en semifinal no puede tapar que Países Bajos fue uno de los mejores equipos de esta Eurocopa. Insisto, a la final no siempre llegan los mejores. Bueno, España pues porque hizo puntaje perfecto en la fase de grupos, porque supo remontarle a Georgia en octavos, porque supo ganarle con todo y ayuda arbitral a Alemania en cuartos, y porque supo ganarle a una debilitada Francia que vino de más a menos en los últimos partidos, y con un jugador que puede prometer muchísimo como Lamine Yamal, si lo cuidan muchísimo y si encaminan su carrera hacia el éxito como la mayoría de los jugadores
que surgen de las divisiones menores de el Barcelona. Esa es una joya que los españoles tienen que cuidar muchísimo. Como en el caso de Inglaterra, tienen que cuidar muchísimo a Bellingham, así esté jugando en el Real Madrid, pero de todas maneras hay muchas joyas jóvenes inglesas que pueden prometer muchísimo de cara al futuro. Vamos a ver qué pasa en esta final de la Eurocopa, en donde llegaron España, pues porque a mí, sinceramente, no me estaba gustando mucho el fútbol español, pero después me convencí que esta España es mucho más que la España que fue campeona 2 veces de la Eurocopa entre el 2008 y el 2012 y que en medio de esos años fueron campeones mundiales en el 2010. Y una Inglaterra que todavía tiene muchísimo más que dar para convencer a Southgate y a los hinchas ingleses de que este proyecto puede dar frutos tarde o temprano. Bueno, estuvieron a punto de hacerlo en el Mundial del 2018, Croacia lo sacó de la final y Bélgica los dejó sin la medalla del tercer lugar. Hace 2 años en el Mundial de Qatar tuvieron todo para llegar a la final, pero se les atravesó la Francia de Deschamps, de Mbappé, de Giroud, y ahora Inglaterra tiene una gran oportunidad para volver a pelear por un título que no logran desde el año 1966 cuando fueron campeones mundiales, y la selección inglesa además va por la primera vez que gane una Eurocopa. Hace 4 años Inglaterra llegó a una final, pero perdió por penales ante la selección italiana. Ese es el resumen de lo que pasó ayer en la Eurocopa. Ya los finalistas están conocidos, España, Inglaterra, una España que sí le gusta mucho jugar a la pelota, pero al jugar a la pelota le agrega un poquito esa verticalidad que tienen los grandes equipos, y una selección de Inglaterra que todavía no convence, pero que en el momento menos pensado saca su casta de equipo grande y saca su jerarquía, porque los jugadores ingleses saben en qué momento tienen que reaccionar, que su fútbol sea inferior al que muestran los equipos que juegan en la liga de su país, de acuerdo, pero que esta selección inglesa ha ido de menos a más en el Mundial de Rusia o de más a menos en el Mundial de Qatar, pues en esta Eurocopa tiene la gran oportunidad y no la puede desaprovechar. Eso es lo que aconteció con la Eurocopa. Vuelvo y repito, en esta Eurocopa no se juega partido de tercer y cuarto lugar. La definición de esos puestos se dará por el promedio acumulado de lo que aconteció en la fase de grupos y los puntos logrados en las instancias definitivas. Ese promedio también tiene que ver con el mayor número de goles marcados, los goles recibidos y lo que tiene que ver con promedio de opciones de gol. Con esos criterios, yo no sé con qué otros manejará la UEFA el tema de la definición de las posiciones finales de los 24 que estuvieron en esta Eurocopa. Básicamente por ese tema del tercer y cuarto lugar, eso se define en la tabla de posiciones. Bueno, con eso terminamos nuestra participación en el programa por el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Ese fue su programa Fútbol AM Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien, esperemos que la sigan pasando bien. Repito, mañana viernes tendremos descanso. Nos reencontraremos el próximo día sábado, previo a lo que será el partido de la definición por el tercer y cuarto lugar de la Copa América entre Canadá y Uruguay. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos reencontraremos el próximo sábado. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.